Soy Malvina Bertolino, era de Mataldi, al sur de la provincia, y estaba cursando la escuela primaria. En realidad el golpe de Estado, yo tenía el secundario, ya estaba en segundo año del secundario. Allí en Mataldi también. En Jovita. En ese momento yo estudiaba en Jovita porque en el pueblo no existían, solo había niveles primarios. Y si queríamos seguir estudiando debíamos ir a otros pueblos donde sí existían colegios secundarios. ¿Y venía todos los días o era un internado, como se decía? Internado. Nosotros estábamos en un internado, la única diferencia que había con otros internados, en este caso yo iba a una escuela mixta. Estaba en un internado de religiosas, pero asistía a una escuela mixta donde existían varones y mujeres. ¿Y cuántos habitantes podría haber tenido en ese momento Jovita y Mataldi? No recuerdo con precisión, pero debe haber tenido 3.000 habitantes Jovita y 1.500 Mataldi, más o menos en los censos siguen. Bueno, Jovita ha crecido un poco más, pero Mataldi sigue más o menos con eso, son 1.500 habitantes y 3.000 con la población. ¿Y qué recuerdos tiene, qué sensaciones tiene de cómo se vivieron aquellos años allí? Yo lo primero que recuerdo, así como un impacto muy fuerte, fue la muerte de Perón. Estábamos en clase y viene una profesora y nos comenta de la muerte de Perón y de alguna manera ella advierte que algo iba a suceder y iba a ser bastante difícil de llevar. Incluso a ella se le caían las lágrimas. Dice, comienza una etapa bastante difícil con la muerte de Perón. Y bueno, nosotros nos dijeron que nos teníamos que volver a nuestros hogares porque estaba el luto y se cerraba, no había clase y teníamos que volver. Y después, posteriormente, yo lo que tengo de recuerdo, así como se instala la dictadura, yo tenía una compañera que me contaba lo que le estaba pasando a su tía, que su tía se había tenido que ir del país porque habían comenzado a ver persecuciones políticas. Y a mí lo que me impactaba cuando ella me contaba era que su tía no podía escribirle a la familia. Y me comentaba que si ellos recibían algunos escritos, había un escrito en papel con separados los renglones, porque había una parte escrita con limón que era lo que le mandaban a decir para que vos, poniéndolo a la luz de la vela, podías leerlo. Algo que la tía quería enviarles y decirle a la familia. Y después había un escrito que decía, bueno, que estaba todo bien, que estaban tranquilos, cosas así, que podían, porque las cartas eran abiertas y se leían lo que decían en las cartas. Entonces a mí me resultaba muy impactante eso de que yo había crecido con que las cartas eran inviolables, no se podían leer. Nadie podía, mi imaginario era que las cartas eran inviolables, no se podían leer, nadie podía leer la carta. O sea, por ejemplo, llegaba una carta en la familia que era para tal y no se abría hasta que esa persona venía y abría las cartas en la familia. Entonces, que existiera alguien que por fuera hiciera eso, a mí me resultaba muy fuerte. Muy, muy fuerte. No terminaba de entender la magnitud de esa situación. Después ella me comenta que habían estado en Del Campillo, que habían ido a la policía, que había estado el ejército, que había estado en Del Campillo, que la habían buscado, ella comenta que la habían estado buscando a ella, nada más que la policía del Campillo con la familia, dicen, en realidad está estudiando, está en Jovita, entonces, y es como que desisten. Ella tenía una hermana que estudiaba porque sí en Del Campillo ya habían abierto una escuela por el periodo democrático, se había abierto una escuela en Del Campillo, y en esa escuela del Campillo estudiaba su hermana, no había salido para ir a estudiar, estaba ahí, que en realidad a quienes estaban buscando eran a 3 sacerdotes que estaban trabajando muy fuertemente en la región.
¿Y te acordás el nombre de alguno de ellos? Sí, uno era el padre Oscar, que me acuerdo, yo en realidad mucho contacto con ellos yo no he tenido, Claro. no tenía, porque ellos trabajaban en Del Campillo, Villa Huidobro, en toda en esa parte. Nosotros pertenecíamos al padre 40 Ah, y el padre 40 estaba en la otra vereda de enfrente. claro, eso te iba a decir. Entonces nosotros teníamos otra vinculación con la iglesia, En la iglesia. pero sí escuchábamos porque cuando volvíamos al pueblo nosotros había chicas que estaban en Cañada o en Villa Huidobro, y entonces vos escuchabas estos comentarios que eran sacerdotes, que en aquel momento le decían sacerdotes tercermundistas, que tenían una impronta totalmente diferente de vincularse con la iglesia. Y ellos vinieron ahí, después estaba el padre Orlando, que después el padre Orlando regresa, porque el padre Orlando no lo vimos nunca más, él estaba muy vinculado a Villa Valeria, y después cuando vuelve el retorno de la democracia, él vuelve a Villa Valeria y de hecho estuvo todo el tiempo ahí ejerciendo en la iglesia de Villa Valeria. Se retira el último tiempo por una cuestión física que no puede, pero no hace mucho volvieron a traer sus restos a Villa Valeria. Con el padre Orlando, incluso él fue director de una escuela y ahí tuve más vinculación yo con el padre Orlando, pero ya con el retorno de la democracia. De esa manera era la forma en que nosotros recibíamos así la información de lo que efectivamente estaba pasando. Lo que no teníamos era plena conciencia de lo que sí efectivamente estaba pasando. De hecho, yo termino la secundaria en el 78, en el 79 me voy a Córdoba, y da la casualidad que yo voy a vivir con un grupo de chicas que vivían al frente de lo que era la casa de Hernán Vaca Narvaja. Que cuando yo llego a Córdoba, recuerdo una vecina que estaba muy enojada, y así con un enojo muy furioso con los militares, porque ella siempre, esta vecina me hablaba de la mamá de Hernán y de lo que le había pasado al papá de Hernán, al abuelo de Hernán, y estaba muy enojada por lo que le tocaba vivir a la mamá de Hernán, porque ella había determinados días o momentos o meses que ella iba a un lugar donde le daban información de cómo estaba la mamá de Hernán, que yo sin saberlo, yo a Hernán lo encuentro de casualidad, después cuando nosotros comenzamos a trabajar en las escuelas, tratando de recuperar y hacer todo un trabajo de los detenidos desaparecidos que teníamos aquí en Río Cuarto, y ahí me lo cruzo a Hernán y ahí lo conozco yo a Hernán. Yo en realidad era de alguien que me hablaba, esta señora, y que nos contaba lo que había padecido y lo que había sufrido su familia, como una cuestión y así como un enojo, y decía, lo que hace esta gente no se puede creer, cómo pueden hacer este tipo de cosas, el sufrimiento que están ocasionándoles a las familias. Pero todo por debajo, digamos, ¿no? Era como comentario así que después no hacíamos público. Claro, era claro. como comentario de reunión, estábamos, qué sé yo, charlando, tomando un mate, un café, y se comentaba eso y después no se volvía a comentar. Uh-huh. Era una de estas formas, y después, por ejemplo, en Córdoba era bastante difícil. De hecho, yo después termino viniéndome de Río Cuarto, pensando de alguna manera ingenuamente que era más tranquilo en Río Cuarto, pero en realidad en Río Cuarto pasaba exactamente lo mismo, solo que se cuidaban más las formas o se veía menos. Porque, por ejemplo, en Córdoba vos podías ir en el ómnibus y de golpe vos veías que el ejército te rodeaba el ómnibus y subían arriba el ómnibus y bajaban a alguien. Yo tenía que tomar un ómnibus, que en aquel momento era el 147, que pasaba cerca de la fábrica de Bagley y siempre levantaban a alguien. O sea, te podía pasar ese tipo de cosas. Entonces, era como muy complejo. ¿Por qué estabas estudiando en Córdoba? Yo había ido con la intención de estudiar
el profesorado de jardín infante. Ah, mira. Después me fue muy difícil hacerlo porque también había una serie de normativas, porque yo había estudiado el secundario haciendo comercial. Y si vos hacías el comercial no podías seguir materias que tuvieran carácter pedagógico. Entonces se te complicaba, no podías seguir una carrera que tuviera que ver por esas propias disposiciones que tenía la estructura. Entonces después, bueno, decidí venir. Acá esto que dice Malvina me trae al recuerdo que en mi carrera, yo soy docente de la carrera de trabajo social y pasaba, digamos, un poco esto, digamos, que había las docentes que hacían, o las mismas estudiantes que hacían las prácticas en los barrios, eran hasta acompañadas porque creían que realmente iban a otra cosa. Entonces, bueno, se dejó de ir directamente a los barrios a hacer las prácticas profesionales por miedo a que, bueno, a que pasara esto, por la vinculación, digamos, con lo estrictamente social que pasaba en los barrios. En realidad tenía que ver con el control, que había que romper las redes. Claro. Tenían que cortar todas las redes. O sea, ¿cómo era la forma? Era tomando el control de los distintos lugares. Si uno mira, por ejemplo, en los niveles secundarios, cuando uno toma las circulares, las disposiciones eran claras y eran emanadas, en aquel momento era Yerena Amadeo, el ministro, que te mandaba el Ministerio de Educación determinadas circulares que decían cómo tenían profesor, director, directora, detectar dentro de las escuelas quienes tenían algún ideal que fuera, ellos le llamaban el ideal terrorista, ¿no?, que hubiera al interior de las escuelas y cómo se debía detectar. Y había disposiciones muy claramente cómo debían proceder. De hecho, yo trabajé después, posteriormente, porque estudié el profesorado de historia y fui directora en la Escuela de Comercio. Nosotros tenemos el caso de Gladys Amor, que fue denunciada por una profesora junto con la directora y ella va presa al Buen Pastor. Y ella era militante del Partido Comunista y entonces de hecho, cuando ella cuenta que fue el comentario que ella hizo en el aula, fue decir que Estados Unidos no iba a ganar la guerra contra Vietnam. Ella hace un comentario haciendo un análisis frente a lo que estaban hablando en ese momento y ella fue detenida y fue llevada al Buen Pastor. Después fue trasladada a Córdoba, después de Córdoba creo que a Buenos Aires y después creo que fue la embajada sueca o de Suecia que hace una fuerte presión por el origen y logran sacarla del país, pero estaba ese tipo de, ese entramado y esa red del Estado estaba muy presente dentro de todas las instituciones del Estado y de qué manera y cómo se debía trabajar y operar al interior de cada una de las instituciones. Me quedan un par de consultas. Si recuerda dónde era la mujer que escribía las cartas de esa forma, que era familiar de su amiga, de dónde era, y qué pasó con los sacerdotes, si finalmente los pudieron... Los sacerdotes, yo después de mucho tiempo, que, sobre todo con el padre Orlando, ellos, la propia comunidad religiosa los sacó y los llevó a otro lado y después algunos renunciaron a ser sacerdotes y otros continuaron con la labor de sacerdotes y después ellos, porque ellos habían venido a Villa Huidobro con la apertura de una escuela salesiana, porque ellos eran salesianos en su mayoría y venían trayendo la doctrina que decían del tercer mundo y que venían a plantear, y ellos después la propia comunidad religiosa los saca y los retiran y durante mucho tiempo no se sabía qué había pasado con ellos y después
el padre Orlando vuelve, el otro sacerdote termina casándose con una persona en Del Campillo, deja la religión, y el otro sacerdote no conozco cuál fue su historia. Pero también ahí hay algo interesante pero todo era comentario así entre nosotros y sin en profundidad, porque Ricardo Carreras, de este internado y esta escuela que se había creado en Villa Huidobro, él es llevado por el ejército. Él era, creo que ingeniero agrónomo recién recibido y trabajaba, y él es sacado de ahí, y se sabía que un día habían ido del ejército y se habían llevado al profe que estaba en el campo experimental, que era Ricardo Carreras, que después, con el tiempo, en realidad yo lo descubro porque hay un alumno que se convierte estudia dirección de cine y decide contar esa historia de lo que él había vivido, y que yo dando clase en una escuela de acá de Río Cuarto, viene un profe y me dice, ay, mira, está esta película así, así. Yo sabía que Ricardo Carrera era preso político, que había estado, que fue preso político, pero no conocía cómo había sido su historia. Y viendo esa película, yo descubro que era él, que era alguien con quien yo caminaba, que veía acá en la universidad o que lo veía en la marcha. Y ahí descubro que había sido él, que nosotros lo habíamos comentado, eso estoy hablando en la secundaria, pues ocurrió cuando nosotros estábamos en la secundaria, pero tampoco se profundizaba en demasía. No era una cuestión así. Yo recuerdo algo muy interesante, me parece que era el 5º año que yo estaba haciendo, que había un profe que nos pone un ejemplo y nos hace un cálculo matemático en la pizarra, diciendo que era imposible que nosotros pudiéramos ser comunistas, porque, y él nos ponía este ejemplo así, nos decía, porque fíjense que todas las personas comunistas son todas personas muy mayores, de muchos años, porque y nos hacía un cálculo matemático que lo desarrollaba en la pizarra, para leer toda la obra de Marx, se nos hacía imposible que nosotros pudiéramos decir, siendo jóvenes, que podíamos ser marxistas, porque la obra de Marx, para leerla en su totalidad, nos llevaba muchísimo tiempo, entonces llegábamos a personas casi de 70 años para poder decir éramos efectivamente marxistas y que no debíamos serlo. Yo recuerdo que nadie hizo ningún comentario. Sí, a mí me producía un cierto ruido yo decía, si Marx, que escribía con pluma que mojaba en el tintero, y con la luz de una vela trabajaba, porque que trabajaba también de día, y logró escribir todas las obras, ¿cómo yo no voy a poder leerlas con toda la tecnología que tengo mucho más rápidamente? Era una cosa que me hacía como un ruido, pero no se cuestionaba, o sea, nosotros no, era como algo que estaba como impuesto en la secundaria, que vos no podías hacer comentarios al respecto, eso era incuestionable, o sea, el profesor te lo daba y vos lo tenías que tomar. Yo después de mucho tiempo que me reuní con mis compañeros de secundaria, le pregunté a ellos y me dicen, mis compañeros dicen, a lo mejor en realidad él estaba tirando una línea como para que nos protegiéramos y no nos, alguna cuestión así. Yo decía, ¿cómo iba a hacer un análisis de ese tipo? Y muchos de mis compañeros me dijeron, a lo mejor nos estaba tirando algunas líneas como para que nosotros no nos involucráramos en algo, como una forma de manera indirecta, pero a mí me sorprendió eso, que desarrolló una fórmula matemática y sacaba tanto tiempo, si leíamos tantos libros y así, iba desarrollando todo eso, que me hacía muchísimo ruido. Y de todo este relato que te escucho, ¿en tu familia qué se hablaba? Mira, en mi familia en general no era el tema de la cuestión política no era una cosa que estuviera muy presente. Mi familia nunca fue mi familia no es una familia que le interese la política, o sea,
en la familia de mi padre tenían una idea de política y en la familia de mi madre tenían otra idea política, pero se convivía sin ningún tipo de problema. Pero no eran de tener militancia política en mi familia. Entonces, no era una cuestión así que fuera... pero tampoco se veía como mal la actividad política. O sea, yo sí recuerdo, por ejemplo, que mi papá decía, algo está pasando, están haciendo algo que no se corresponde porque empiezan a andar los aviones. Yo vivíamos en el campo. Y decía, pongan la radio porque algo está pasando, y efectivamente algún acontecimiento comenzaba a pasar porque por el ruido del paso de los aviones, era como, recuerdo eso. Y sí recuerdo, por ejemplo, la emoción y escucharlo en la radio, el regreso de Perón. ¿De parte de tu familia? De parte de mi familia, escuchándolo en la radio, escuchábamos, y la emoción del regreso de Perón. Y la emoción que tenía mi mamá que regresaba Perón. Nunca me comentó, nunca me dijo nada. Mi mamá siempre me dice, Perón era muy bueno, Perón esto, siempre me hace, mi mamá tiene 93 años. Lo que sí a mí me sorprende de mi mamá, que ella mira la televisión y te identifica claramente quiénes son que están en aquellos partidos políticos que tienen aquella cuestión más con sentido nacional popular, que son más populares, con aquellos que no lo son y que actúan en contra de la sociedad en su conjunto. Te los capta muy fuertemente. Por ejemplo, mi mamá tiene una expresión, ve a determinados políticos y dice, ese es lomo negro. ¿Por qué? Porque los partidos de la derecha, antes se los calificaba con ese nombre. En los tiempos en que ella era chica, era el nombre que se les ponía y se les decía, y entonces ella los ve y dice, este es lomo negro. Y vos siempre tuviste ahí, por lo que te escucho, siempre fuiste así como, no sé si está bien usada la palabra, Javier, capaz que me puedo, purgueta en el buen sentido, digo, te llamaba mucho la atención porque estás trayendo permanentemente. A mí siempre me preocupó lo social. Claro. Por ejemplo, a mí hubo algo que me impactó mucho cuando yo terminé el primario. Mira. Que del grupo que éramos, solo 3 o 4 pudimos seguir estudiando. El resto quedó. De la primaria. De la primaria, porque vos tenías que tener, tenías que irte a otro pueblo, tenías que tener otras posibilidades, y del grupo de la primaria, o sea, y a mí eso siempre me hizo mucho ruido. Porque de la primaria fuiste jovita. Yo me fui a Jovita porque podías irte, tenías distintas opciones, podíamos ir a Jovita, si eras varón ibas a Serrano, o a la Boulaye, si eras varón, porque las escuelas que estaban eran para varones. Y después si no tenías que irte a Villa Huidobro, que era escuela, o venir al Río Cuarto, que venías al Cristo Rey, que era el otro espacio donde vos podías venir para poder estudiar. O sea, vos te tenías que ir, entonces, eso me impactaba mucho desde lo social, que no todos tuviéramos la posibilidad de poder estudiar. No te puedo decir, no sé por qué, pero yo siempre entendí que la educación era el elemento necesario y fundamental para lograr efectivamente la integración social. No sé por qué, pero yo siempre tuve arraigado eso como sumamente importante, y de esa forma es lo que yo siempre entendí, pero no te puedo decir por qué. ¿Tuviste otros hermanas? Sí, yo tengo mi hermana, que mi hermana estudió artes, claro. Mi hermano hizo el secundario, intentó estudiar filosofía, pero como tenía que trabajar y qué sé yo, y estuvo haciendo un tiempo y después, pero nosotros siempre, o sea, en el caso nuestro, siempre la educación en mi familia siempre se valoró, pero a su vez
siempre consideré la educación como la herramienta, el instrumento necesario para la efectiva integración social. ¿Y tus padres impulsaban el estudio, digamos, porque esto que vos decís que te llamaba la atención de que salies? Sí, yo fui educada que el estudio era bueno, era fundamental, la lectura. Yo por decirte, de pequeña, yo los recuerdos que tengo es, por ejemplo, uno de los recuerdos que yo tengo, no recuerdo a mi mamá sin hacer nada. Mi mamá siempre trabajaba. Siempre lo recuerdo haciendo cosas. Porque si nos sentábamos para no estar haciendo algo, mi mamá sacaba el tejido y nos tejía los suéteres. Y sí recuerdo, por ejemplo, mi papá que nos hacía lecturas. De lo que fuera, revistas, cuentos. En la noche, vos pensás que nosotros vivíamos en el campo, todavía no estaba la luz. La luz, claro, me imagino. Porque yo la luz recuerdo era toda una fiesta y recuerdo de haberme puesto, nos habían hecho todos unos vestidos divinos porque llegaba la luz a los pueblos. De la importancia de haber sido todo el tendido de red eléctrica y llegaba la luz a los pueblos, porque si no, a las 12 menos cuarto de la noche te avisaban y se cortaba la luz y no tenías luz hasta el otro día, creo que volvía a las 5 de la tarde, porque no estaban los tendidos de red eléctrica. Y entonces eran lecturas en el invierno. Y en el verano, si hacía más calor y todo eso, era contarte historias, por ejemplo, que tenían que ver con la familia, con mis abuelos, su forma de vida y ese tipo de cosas. O comentarios pero era así ese diálogo, esa era la cuestión. Entonces te estoy hablando de la infancia, sí, porque después cuando ya terminé la secundaria fui a un internado y donde vos entrás así al orden bien del sistema capitalista, viste que teníamos que a tal hora esto, tal hora esto otro, y vos tenías que arreglarte sola, porque, qué sé yo con 12 años mi mamá y mi papá me dejaron en el internado y punto. Ahí tenías que salir adelante. Y nunca más vos, no sé vos, Javier, si querés hacer una pregunta. Dale. Nunca más vos, me quedé en esta idea del profe cuando te planteó esa cuenta que le tiene que haber sacado matemáticamente, por así decirlo, muy, muy, muy bien, digo. Nunca más lo volviste a ver. Volví a encontrar al profe. Para volver a en realidad yo volví a una fiesta de la escuela que se celebraba en los años, pero éramos tanta gente que estábamos charlando. Sí lo hablé con los compañeros de la secundaria porque a mí era algo que me había provocado, me había hecho mucho ruido eso. ¿Y pudiste leer algo de Marx después a posterior? Sí, después claro. Sí, porque después cuando ya transitas la universidad y qué sé yo, vos lo vas leyendo y entonces vos decís, pero me había impactado eso, esa cuestión ahí, ese desarrollo. Evidentemente eso salía de algún lado, porque él lo tenía como armado y escrito. Es muy probable que si buscábamos algún recorte de algún periódico, de algo en aquella época o alguna disposición, eso debería haber estado escrito para que justamente en las escuelas se diga, ¿no? Salido de algún medio o en algún lugar este tipo de análisis o de reflexión, porque él la traía y la desarrollaba. Mira, eso no lo había escuchado, no sé vos en el otro tampoco lugar. No. He escuchado mucho, he hecho muchos cursos de esto, pero no. Sí escuchaba que, por ejemplo, acá en la universidad, un grupo de colegas, yo soy trabajadora social, sí lo que hacían era, ella siempre dice, hoy ya, digamos, está jubilada esta colega, siempre dice que le gustaría volver al patio de la casa,
porque ellas escondían los libros ahí. Dice, a ver si están encerrados, a ver si están todavía, dice, ¿dónde habrán quedado los libros? Porque están enterrados los libros. Bueno, eso es algo que también tenemos que hacer y volver a empezar a recuperar y sacarlos estos libros y ponerlos, porque ese enterramiento de libros estaba. De hecho, no hace mucho me crucé con una docente en una escuela que ella había enterrado todos sus libros. Sí. Ella era compañera de Amato. Y yo la encontré en una escuela y charlando, y siempre dije, hay que sentarse y tenemos que recuperar eso. Y normalmente cuando me encuentro con la gente en la Casa de la Memoria, digo, hay que empezar a recuperar y empezar a sacar a dónde dónde estaban los libros enterrados, qué pasó, y recuperarlos y ponerlos a la vista para que se sepa, así como los saquemos, y dejarlos a la vista para que se sepa lo que significaba en esa época esa lucha y todo ese trabajo. Acá solamente de trabajo social quedaron los del grupo ECROS, que era un grupo que estaba vinculado al movimiento, pero bueno, eran revistas y solamente esos libros, el resto de los libros fueron quemados directamente acá. Bueno, en los libros pasaba dos cosas, porque si uno lee bien las circulares que tienen las distintas bibliotecas y las disposiciones que emanaba el Ministerio de Cultura de Nación, dos cuestiones pasaba con los libros. Había libros a los cuales efectivamente había que quemarlos, y normalmente tiene que ver con todos los contenidos y el pensamiento con el cual la mayoría de nosotros fuimos formados, que son los libros que después nosotros transitamos y leímos mientras transitamos la universidad, todos esos libros, todos esos pensadores, y venía un listado muy claramente con el nombre del libro y el autor al cual debían ser quemados. Y era obligación de los bibliotecarios, todos los libros que hablaran sobre el peronismo no podían circular, pero no debían quemarse y debían ser guardados. Por eso siempre estaba esa discusión, no sé si ustedes recuerdan, pero acá en la universidad que había un docente que siempre decía, no, los libros no fueron quemados, y que había siempre una discusión que aparecía, no me acuerdo el nombre del docente en este momento, que era docente acá en la universidad, pero que cada tanto aparecían en los medios y se instalaba esta cuestión, y que él decía, no, los libros no fueron quemados, en realidad los libros eran guardados y no. No, en realidad había dos circulares que emanaban eso, y efectivamente en nuestra universidad se quemaron los libros, y hubo libros que sí efectivamente se quemaron, y hay otros que se guardaban, y esos libros del peronismo se hacía responsable a los bibliotecarios. Por eso nosotros tenemos, creo que algo de 38, 40 bibliotecarios desaparecidos en el país. Si uno empieza a analizar y ver, tenemos un número importante. Me acuerdo que una vez hicimos todo un trabajo con bibliotecarias de la escuela normal y bibliotecarias de la escuela de comercio, y que juntamos todo un trabajo, y habíamos encontrado en aquel momento, no me acuerdo si 38, 40 bibliotecarios desaparecidos en todo el país, o personal que estaba a cargo en el cuidado de las bibliotecas. O sea, no hubo área o estructura donde no tuviera injerencia. A mí me sorprende mucho hoy, por ejemplo, cuando vamos a trabajar con algún taller o nos acercamos, y sobre todo cuando trabajo con grupos de adultos, cuando vos te sentás y empezás a analizar todo el proceso y cómo fue y cómo aconteció y qué sucedió, es encontrar a personas que siendo niñas, ellos vivieron determinadas experiencias que no podían entender por qué, y lo vivían como algo personal, que les pasaba exclusivamente a su familia, y que era una situación difícil que vivía su familia. Por ejemplo, me pasó una vez con una persona que era de Huinca-Renancó. Y entonces cuando estábamos trabajando así en los talleres, todo eso, ella puede relacionar lo que fue la dictadura y cómo afectó a su familia en Huinca-Renancó. ¿Por qué? Porque ella, toda su familia estaba vinculada a el ferrocarril, todos trabajaban en el ferrocarril. Y ella recuerda que siendo niña, las mujeres en la cocina lloraban.
y los varones estaban afuera leyendo los telegramas de traslados que les daba el ferrocarril. Porque Winterranco era muy pujante y tenía mucha preponderancia por el desarrollo del ferrocarril. Y de golpe, con el tema cuando viene la dictadura, desaparece el ferrocarril. Entonces, ¿qué pasaba con esta familia? Entonces unos los mandaban a un lado, otros los mandaban a otro, otros los mandaban a otro, y toda su familia, que estaba toda organizada, de golpe se desmembraron. Y ella recién pudo relacionar la cuestión de la dictadura con lo que le había pasado a ella, siendo niña, pudo entender por qué, porque ella lo entendía como algo que había pasado en su familia y era un dolor de su familia, esto que había sucedido. Entonces, cómo ese proceso nacional o esas cuestiones de esas políticas nacionales nos afectan a nosotros en lo cotidiano y que nos parece de pronto, decimos, ay, es culpa mía, qué sé yo, es mi problema, es mi situación, pero que en realidad tiene que ver. Esto de lo social, de lo histórico, cómo nos interpela en la vida cotidiana. Sí, claro. Y eso me impacta mucho encontrarlo cuando uno empieza a vincular y hablar, empezás a encontrar que determinadas cuestiones personales que vivieron o que sintieron, encuentran que allí está presente. Lo que pasa que antes, no sé, Javier, te digo, pero antes era como que todos esos temas no se hablaban. Yo, en la materia que yo estoy, que es Fundamento, Historia del Trabajo Social, estudiamos mucho todo esto del proceso nacional y bueno, no se hablaba, digamos, de estos temas en la familia, en el núcleo de la familia, porque era como ella decía, la mujer era la que cocinaba, el hombre era el que trabajaba, se llegaba a la casa, eran los... Y ahí no había un proceso, digamos, de poder conversar qué es lo que estaba pasando alrededor, o la mujer no estaba inmiscuida en los problemas políticos, digamos. Entonces había ahí toda una cuestión que atravesaba, de la cual no se hablaba. Digo, me imagino por ahí en localidades, estamos hablando más chicas todavía, era mucho menos. Aparte no era como una cuestión que la política estuviera instalada, ¿viste? Claro. Que era como una cuestión de hombres. Yo recuerdo con el retorno de la democracia, las mujeres en la militancia, en la actividad política, era para que llevaran las empanadas, la comida al comité o a la unidad básica, eran las encargadas de eso. O sea, la lucha de las mujeres también es así, venimos de años luchando para tener un espacio, porque era como la cosa de hombres, no era, era también parte que estaba culturalmente aceptado y venía de esa manera. Vos pensás que en los 90 tuvieron que poner el cupo femenino para que pudieran ingresar las mujeres en la política. Sí, todavía seguimos con estos hitos de lucha para la ocupación de los espacios de las mujeres. Vos pensás que cuánto hace que acá en Río Cuarto se tomó la decisión de crear la Secretaría de Género. El año pasado se volvió a recuperar la multisectorial y se estableció que tenemos que tener la Secretaría de Género dentro de las estructuras gremiales, que dentro de los gremios hay una actividad política un poco más activa y sin embargo fue el año pasado que se volvió a recuperar la multisectorial y se toma la decisión de la Secretaría de Género como parte, para que entremos como parte dentro de las estructuras. O sea, eso también hay que trabajar. Vos me habías preguntado el tema de, o no sé, uno de los dos, de la señora esta que se había ido. Ella se fue del país, no volvió, y siguió trabajando dentro de las organizaciones internacionales que están en toda esta cuestión de derechos humanos y eso, y siguió trabajando. Pero de todas maneras ahora... ¿La que escribía las cartas? La que escribía las cartas en aquel momento, ella siguió, entró en una de las organizaciones, no me acuerdo la organización, la verdad no lo recuerdo, en una organización y siguió trabajando dentro de esas organizaciones y siguió fuera del país, pero pudo volver y no tuvo problema con la cuestión de la democracia, pero siguió trabajando desde ahí, desde los organismos.
Bueno, me parece que la idea era esa, que recordar un poco cómo era, ¿no?, la estancia que vivió. No sé si querés. No, para mí muy rico. Yo lo que quiero rescatar son algo que en mi pueblo hubo 2 muertes que no las tienen calificadas como víctimas del terrorismo de Estado. Que era un chico que era gendarme y un primo de él que estaba haciendo el servicio militar en Buenos Aires, donde estaba Viñones, donde Viñones fue juzgado por la muerte de varios conscriptos. Eso nos lo trajeron a los pueblos, los militares, hablaban con las familias, les hacían firmar los papeles, esto está en orden, montaban guardia, los sepultaban y los trajeron, pero en realidad nunca se presentaron como víctimas del terrorismo de Estado estos 2 casos, pero también se encuadran dentro de ellos esta muerte de estas 2 personas, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? En Materli. ¿Y los nombres? Los nombres eran Boneto, los chicos, Boneto. Los 2 chicos eran Bonetos, eran primos eran. Uno era gendarme y el otro chico estaba haciendo el servicio militar, que era obligatorio en aquella época. ¿Y dónde le había tocado el servicio militar? En Buenos Aires, donde estaba Viñones a cargo, creo que era el colegio militar se llamaba, creo que no me acuerdo dónde es que se hacía en Buenos Aires exactamente, pero estaba a cargo de Viñones. Y Viñones fue juzgado por la muerte de varios soldados que habían estado a su cargo. ¿Y el gendarme dónde estaba asignado? Yo la verdad que no recuerdo, porque era algo que a la familia le afectaba mucho y como que eso no se hablaba, ¿viste? Y no hablé nunca yo con ellos, porque yo después de mucho tiempo y empecé a encontrarle una relación también a esto, pero en realidad no me he encontrado con la familia como para poderlo hablar. Sucedió después del 76. El del soldado estoy segura que fue después del 76. El otro chico no lo recuerdo con precisión. La verdad no lo recuerdo con precisión. Malvina, una última pregunta, bueno, no sé si Javier quiere hacer, pero me llama a pensar, digo, hoy sigue siendo pueblo, digamos, Mataldi, la zona, conozco mucho toda esa zona, digo, cuando se tocan estos temas hay más conocimiento, la gente en los colegios pueden hablarlo, o todavía sigue siendo un tema medio... Sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Vos fíjate que Huinca Renancó, que tiene varios desaparecidos y varias cosas, Mira. Y todavía no hay dificultades para poder estar hablando. Los otros días hablaba con compañeros y compañeras de docencia, por ejemplo, de la Boulaye, y cuesta un montón, y también tienen varias situaciones, y en los departamentos hacia el sur es como difícil poder hablar y estar trabajando en ello. No hay la actividad que nosotros tenemos acá en Río Cuarto. Allá es como... Sí, o sea, el acto en la escuela se hace, se recuerda, todo eso, pero es como que pasa esto, que no se termina de vincular de qué manera nos afectó a nosotros. Claro. Eso sigue siendo... todavía no está tan presente. ¿Y eso crees que es la escuela, la familia, así digamos que son...? Creo que tiene que ver con la sociedad. Me parece que tiene que ver más con la sociedad, que la sociedad no se termina de involucrar efectivamente con esto que está pasando. O no lo toma como algo real, parte de la historia, digamos. Es como que sé que uno de los pueblos que más trabaja es Italó. Ah, mira vos. Porque allí hay un chico que él estuvo, yo no sé si fue preso pero entonces él hace como un trabajo muy activo, mira, que es uno de los pueblos que más trabaja es el Italó, por ejemplo. Por lo menos lo que yo tengo conocimiento. Y después es como,
Te hablo por mi vinculación desde la docencia con docentes, así, pero es como que no se habla, se hace, ¿viste? O sea, es el acto, se hace la cartelera, todo eso, pero es como que no se profundiza ni se trata de vincularlo con tu propia historia, con lo que a vos te pasa, sino que es como algo que pasa afuera.